Empecé midiendo el espacio entre mis ojos con un calibrador de metal que mi papá guardaba en la caja de herramientas. Fue hace 3 semanas. Estaba frente al espejo del baño y noté que mi ceja izquierda estaba 2 milímetros debajo de la derecha. Al principio pensé que era por el cansancio o por la forma en la que me estaba dando la luz del foco, pero cuando abrí las pinzas del calibrador y las apoyé contra el hueso, el número estaba ahí. 2 milímetros de error. La cara humana es asimétrica. Eso te lo dicen en todos lados para que te quedes tranquilo. Pero cuando te pasas horas mirando esa diferencia, se te vuelve una aguja en la cabeza. No pude dormir esa noche. Sentía que el lado izquierdo de mi cara era más pesado, como si la carne estuviera colgando de forma incorrecta, jalando el párpado y la comisura de la boca hacia el suelo. Al día siguiente me compré un calibrador digital para no tener errores en la lectura. Medí la distancia de la nariz a las orejas, el grosor de los labios y el ancho de los pómulos. Todo estaba mal. Mi cuerpo entero estaba construido con errores de cálculo, una serie de curvas y bultos que no encajaban con las líneas rectas de los azulejos del baño. Para el día número 5, medir era lo único que hacía durante el día. Dejé de ir a trabajar. Me quedaba encerrado en el baño, apuntando los números en una libreta de cuadros. Si movía la mandíbula hacia la derecha, ganaba 1 milímetro de simetría. Pero cuando me descuidaba y tragaba saliva, el músculo regresaba a su posición defectuosa. Decidí forzar el cambio. Agarré una cinta de aislar negra y me la pegué desde la mejilla izquierda hasta la nuca, jalando la piel con fuerza para levantar la ceja esos 2 milímetros que le faltaban. El dolor que sentía era un pinchazo constante detrás de la oreja, pero en el espejo la línea ya se veía recta. El problema fue cuando me quité la cinta para bañarme. La piel no regresó a su lugar. Se quedó estirada, rígida, pero no como la piel normal. Se sentía lisa, suave, perdiendo los poros y el vello fino. Tenía el mismo tacto que el plástico de una botella de refresco que dejas al sol. Cuando intenté parpadear, el párpado izquierdo no bajó completo. Se quedó a la mitad, tenso, mostrando una línea blanca de mi propio ojo que ya no podía cerrarse. A la semana, el crujido empezó en los huesos. Estaba sentado en la cocina, apuntando las medidas de mis dedos, cuando escuché un golpe seco dentro de mi cabeza, justo debajo de la oreja izquierda. Mi mandíbula se trabó, se movió sola hacia un lado con un crujido de dientes rompiéndose, pero no me dolió. Al mirarme en el reflejo del microondas, vi que la mandíbula se había alineado perfectamente con el borde de mi cuello, un ángulo recto exacto de 90 grados. Intenté abrir la boca para revisar si me había roto un diente, pero los músculos ya no respondían el movimiento vertical. La articulación se había solidificado en esa posición plana. Los dientes de abajo se acomodaron a la fuerza detrás de los de arriba, limándose entre ellos hasta que el borde de mi dentadura se volvió una sola navaja de hueso liso. Ya no puedo masticar comida sólida, solo puedo meter agua por el espacio milimétrico que quedó entre mis labios, que ahora están tan estirados que ya no tienen color rojo, son del mismo color gris de la barda. La distorsión no se quedó dentro de mi cuerpo. El viernes me di cuenta de que las cosas que tocaba durante horas empezaban a imitar mi falta de relieve. El marco de la puerta de mi cuarto ya no mide los 2 metros de alto que decía el plano de la casa. Cada vez que paso por ahí tengo que agacharme más, porque el techo se está venciendo hacia el centro de forma suave, sin romper el concreto. Es como si el espacio se estuviera quedando sin aire y las paredes se pegaran entre sí para eliminar el volumen. Mis dedos ya no se doblan. Los nudillos se borraron antier por la noche. La piel se estiró tanto sobre las falanges que ahora puedo ver el color blanco del hueso a través de la carne, como si tuviera guantes de látex transparentes puestos todo el tiempo. No puedo agarrar el calibrador con la palma. Tengo que sostenerlo usando las 2 manos como si fueran pinzas rígidas, moviendo los brazos desde el hombro porque los codos también empezaron a trabarse
silencio, el movimiento de la vibración se detiene y los huesos del cuello se van a soldar en la última posición recta que tomen. Si eso pasa, ya no podré mover la cabeza para mirar la libreta. Mi pierna derecha se fusionó ayer con la pata de la silla de la cocina. El pantalón de mezclilla se convirtió en una barda porosa que se unió a la madera del mueble. Ya no puedo levantarme, ya soy parte de la estructura de esta esquina de la casa. La realidad de la habitación es que se está reduciendo a un dibujo lineal. Las sombras ya no tienen degradados grises, son bloques negros y sólidos que cubren el piso en forma cuadrada. El reloj de la pared dejó de sonar porque la manecilla se pegó al fondo del cristal, transformándose en una línea pintada que ya no tiene por qué moverse. El tiempo se detuvo en las 4:12 de la mañana, la hora exacta en la que logré que mi hombro izquierdo midiera lo mismo que el derecho. Estamos llegando al final del registro. El calibrador digital se quedó sin batería hace 10 minutos, pero ya no lo necesito para saber que el ajuste terminó. Mi cuerpo ya no tiene curvas, ni arrugas, ni imperfecciones biológicas. Quedé reducido a una superficie plana, una placa de carne y hueso gris que coincide exactamente con el tamaño de un azulejo del piso. No intenten medir las diferencias en sus rostros mañana en la mañana. Si encuentran que un lado de su cara no coincide con el otro, dejen el calibrador en la mesa y salgan a la calle. Si se quedan mirando el espejo, su propio sistema nervioso va a empezar a corregir los milímetros de error por su cuenta, estirando los tendones hasta dejarlos fijos contra la barda. La grabación se va a cortar en cuanto la placa de mi pecho termine de fusionarse con la madera de la mesa. El micrófono ya se apagó